Muy bien, buenas noches, bienvenidas. Estamos listas para continuar con nuestra temática de los patriarcas. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes y continuando en el orden de- del nacimiento de cada uno de ellos, en esta ocasión nos toca hablar acerca de Gad, ¿sí? E igual que en la clase pasada, como les mencionaba, quizás no hay tanto detalle e información en cuanto a Gat, el personaje principal, el padre que generó esta tribu, sí, pero hay ciertas características en cuanto al personaje en sí mismo y en cuanto a ciertas acciones de la tribu que nos van a permitir encontrar riqueza dentro de este personaje y pues de la tribu que se generó a través de él. Entonces, vamos en primera instancia a ver aquellas características, aquellos detalles que nos puede brindar el texto para pues poder obtener un mensaje para nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos a Gat. ¿Qué información podemos obtener en cuanto a lo que nos brinda el texto bíblico? Bien, se dice, bueno, no se dice, este fue el séptimo hijo de Jacob, sí, pero en este caso con Silpa, sí, aquí ya empieza a tener hijos con Silpa, que es la sierva de Lea, sí, entonces es el séptimo. En este caso sería el primer hijo de Silpa y el séptimo para Jacob, ¿sí? ¿Y por qué su nombre Gad? ¿Sí? Su nombre Gad hace referencia, ¿sí? Y aquí ustedes me pueden ir acompañando en su texto bíblico, yo también lo voy a tener aquí, voy a ir leyendo con ustedes, ¿sí? Hace referencia a una exclamación, ¿sí? Algo que mencionó su madre cuando lo tuvo. Y entonces se dice con buena fortuna, ¿sí? En otras versiones quizás hay en otro término, pero entonces vamos a ir al texto, ¿sí? Vamos a ir al texto para poder verificar en cuanto a la expresión de parte de su madre. Entonces, Génesis 30, ¿sí? Me van a acompañar al libro de Génesis. Permítanme solo un momento que tengo aquí un problema con mi Biblia. Ahora sí. Génesis 30 del 9 al 11. ¿Sí? Vamos a tener ahí este texto y nos dice lo siguiente. Cuando lea, ¿sí? Recordemos que aquí es muy importante que es tener en cuenta y en consideración que en aquel entonces, cuando una sierva tenía el hijo, ¿no? De su ama, de la principal en este caso, pues este hijo pasaba a ser legítimamente de ella, ¿no? Entonces, por eso aquí, cuando Lea vio que ya no podía tener más hijos, tomó a su sierva Silpa y le dijo a Jacob, y se la dio a Jacob como otra esposa. Entonces Silpa, la sierva de Lea, le dio un hijo a Jacob. Lea dijo, tengo suerte, y por eso le llamó Gad. ¿Sí? Entonces sería como una buena fortuna, como algo de suerte, como algo en un sentido de haber recibido algo bueno, ¿sí? Es donde surge o es la asignación a este personaje, su nombre Gad, como con buena fortuna. Como dice aquí la versión que yo les leí, es la versión PDT, ¿sí? Tengo suerte también, se relaciona con ese término y es por lo cual le asignan este nombre. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Una suerte, una buena fortuna, algo favorable también si lo queremos ver desde esta perspectiva, ¿sí? Obviamente Gad estuvo también envuelto en las situaciones en las cuales estuvieron también sus hermanos. Entonces, la conspiración contra José, principalmente, que es uno de estos hechos que generalmente se recuerda, ¿sí? Este es un aproximado, una de las cifras que se dicen, pero sí que cuando tenía 42 años aproximadamente, sí, él y su familia se trasladaron hacia Egipto, ¿no? Al igual que el resto, por motivos de la hambruna, ¿sí? Tuvo 7 hijos. Sus hijos fueron Sifrón, Agui, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Arel, ¿sí? Entonces, estos son los datos que tenemos
contra Gad. Pero ¿qué más acontece alrededor de este primer personaje? Obviamente también recibió su bendición de parte de su padre. La encontramos en Génesis 49:19. Y dice lo siguiente: Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Sí, y es interesante. Primero tengamos en cuenta esto. Buena fortuna, su nombre, y esta es la bendición que recibe de parte de su padre. Es una, y si lo vemos desde cierta perspectiva, es una bendición y un llamado a estar atentos si lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque es confrontativa, ¿sí? Quizás se podría utilizar este término, esta porque les dice, va a ser atacado. No le niega su realidad, no le niega las situaciones que en algún momento va a tener que confrontar. Directamente le dice, va a ser atacado por saqueadores. Pero aquí en la parte o la contraparte, ¿sí? Él también las atacará, ¿sí? Él también reaccionará, él también estará atento, también estará preparado para afrontar la situación que se presente. Y entonces, en cuanto a algunas ideas que surgen alrededor de esta mención, pues se considera como un mandato directamente atacar con confianza, o sea que ya sepa que va a estar listo, preparado para toda situación, ¿sí? Para todos aquellos que vayan a merodear su tierra, ¿sí? O que intenten usurpar sus fronteras, porque también vamos a ver que él estuvo, la tribu en un lugar estratégico, ¿sí? Jacob alabó a Gad, prediciendo justamente lo que les mencionaba, que la tribu contaría con tropas valientes que ahuyentarían a los asaltadores y perseguirían victoriosamente a los enemigos de Israel. Perdón ahí por el error, a Israel. Entonces, hay toda una situación, ya aquí vemos características muy relevantes acerca de este personaje, ¿no? Y de lo que recibe, por decirlo así de alguna manera, de que tendrá todas esas, vamos a decirlo así, actitudes o algunas de esas actitudes necesarias para poder afrontar esos momentos de guerra, de tener que combatir, de tener que afrontar situaciones complejas, ¿no? Entonces, tenemos estos detalles en cuanto a este personaje, Gad. Ahora bien, de él surge la tribu de Gad. Se formó a partir de sus 7 hijos. Y es interesante su logo, ¿sí? Me gustaría que podamos, quizás, no sé si se aprecia muy bien, pero como vemos tiene ciertas tienditas de campaña, ¿sí? Hay como unas tiendas aquí, unas tiendas de campaña, porque justamente en ese sentido de este personaje que tiene una buena fortuna, ¿no? De que debe estar listo para defender, para poder atacar, para tener las habilidades necesarias para ello, pues viene en relación a todo esto de esta simbología, de este logo que lo distingue de estas pequeñas tiendas en un territorio amplio, ¿sí? Y en cuanto al número de los que eran ávidos para la guerra dentro de este grupo de Gad, pues en primera instancia, ¿sí? Eran 45.650, nos dice el texto, ¿sí? Ellos acampaban junto a Rubén y Simeón al sur del tabernáculo. Una vez finalizado todo el tránsito, todo ese mover en el desierto, obviamente debido a las diferentes situaciones por las cuales tuvieron que pasar, pues los combatientes pasaron a ser 40.500, ¿no? Dentro de todos esos que tenían, eran considerados aptos para la guerra. Entonces, de una u otra forma, era una tribu que tenía un número grande de combatientes y de gente preparada para defenderse en cuanto a las situaciones que se le presentaran. Esta tribu, ¿sí? Esta tribu seguía siendo ganadera. ¿Cuándo? ¿Sí? Hay una situación en particular y aquí en Génesis 46:32, aquí hace referencia, ¿sí? Cuando toda su familia emigró o se cambió, fue hacia Egipto por motivos de la hambruna, para que ellos se pudieran posesionar en un lugar,
pues entonces se hace mención de que todos ellos tenían su ganado. Era gente que se dedicaba a esto. Y entonces esta situación continuó con la tribu de Gad. También era gente que había guardado eso, que había guardado esa línea, por decirlo así, dentro de su familia, de tener ganado, de tener cabeza, necesitar un lugar apropiado, obviamente. Si se tiene ganado, se necesita un lugar apropiado para que estos habiten, para que estos puedan seguirse reproduciendo y demás. Entonces, ¿qué sucede con la tribu de Gad? Perdón, ¿qué sucede con la tribu de Gad? Estos se acercan a Moisés. Se acercan a Moisés y le piden justamente una región ganadera que se encontraba al este del Jordán, ¿sí? Y quizás aquí, las que compartieron la clase conmigo, cuando vimos acerca de Rubén, ¿sí? También veíamos que era Rubén, Gad y media tribu de Manasés, si no me estoy equivocando, quienes hicieron esta solicitud. ¿Por qué? Porque tenían justamente esta ganadería que necesitaban cuidar y pidieron este territorio en particular. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando hicieron esta solicitud a Moisés? Resulta que el resto de sus hermanos, aparte de ellos que habían pedido esta sección, se encontraban al oeste y estaban ya dispuestos para ir hacia la conquista de la tierra. Entonces, en primera instancia, llegaron a considerar que lo que ellos querían hacer era quedarse del otro lado para no tener que afrontar ni tener que vincularse con el conflicto que iba a suceder. Y entonces le dijeron lo siguiente, que les iban a conceder aquellas tierras, ¿sí? Pero debían cruzar el río y ayudar a sus hermanos, es decir, a las demás tribus, a conquistar la tierra. Esa fue la situación que les dijeron ellos. Perfecto. Y entonces ahí se da toda una situación y es interesante volver a recordar ese episodio porque esto también marca mucho acerca de la situación de la tribu de Gad. Entonces vamos a ir a números. A números 3, permítanme, del 21 al 36. Permítanme aquí. Números 3 del 21 al 36. Aquí nos habla de los grupos familiares. Los grupos familiares de Libní y Simí eran de Gersón, eran grupos familiares gersonitas. Según el censo, el número de varones de un mes de edad en adelante eran 7.500. Sí, voy a aumentar un poquito. Permítanme acá. No, aquí me he equivocado en el pasaje. Permítanme un momento, les relato la historia hasta recordar específicamente el pasaje para poderles indicar la sección que les quería mencionar. Pero bueno, ¿qué sucedió? Entonces, cuando este tribu fue confrontada de esta manera y decirles que entonces lo que tenían que hacer era cruzar el río y afrontar junto a sus hermanos la conquista de la tierra, ¿qué aconteció? Ellos dijeron, obviamente sí lo vamos a hacer. Pero ¿por qué te pedimos esta sección de tierra? ¿Por qué te estamos pidiendo el este del Jordán? Porque la tierra es apropiada y necesitamos dejar nuestro ganado, necesitamos dejar a nuestros niños y a nuestras mujeres seguros y estables. Y nosotros tomaremos las armas e iremos a luchar. Esa fue la respuesta que dio la tribu de Gad junto con la de Rubén y la de Manasés. Le dijeron esto a Moisés y Moisés les dijo, está bien, si ustedes cumplen, la tierra les será concedida. Caso contrario, recibirán la justicia divina, ¿no? Y entonces, ¿y por qué les digo que es interesante esto? Porque el texto también nos muestra, perdónenme que aquí me equivoqué al colocar la cita, porque el texto también nos muestra que así lo hicieron. La tribu de Gad asentó a su familia y fueron aquellos que estaban listos para la guerra, fueron y se confrontaron, se unieron a los demás y fueron a conquistar la tierra prometida. Entonces, bien,
aquí ya tenemos unas, ¿por qué le digo que tenemos esta situación y que hay que considerarlo? Porque como les mencionaba con la historia de Rubén, ellos se comprometieron, dieron su palabra y la cumplieron. Cumplieron para así tener la tierra sobre la cual se asentaron junto con las demás tribus que lo solicitaron. Ahora bien, justamente el estar en este lugar tan próspero para el ganado, también nos colocaba en una zona fronteriza, una zona estratégica. Era una zona que era agradable, favorable, y entonces también se convertía en rutas comerciales. Necesitaban pasar por esos lugares. ¿Y qué ocurría o qué ocurre? Bueno, pues si lo traemos a nuestro contexto, ¿qué ocurre cuando se necesita cruzar una frontera y se da este tipo de situaciones? En aquellos tiempos se daban invasiones. ¿Y qué ocurría? Que Gad tuvo que confrontar muchas situaciones de quienes quisieron apoderarse de su territorio justamente por lo fructífero que era. Y aquí es donde lo relacionamos con lo que le dijo su padre. ¿Sí? Voy a retroceder un poco. Será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Entonces, justamente aquí hace relación la situación y también con su nombre, Buena Fortuna, porque el territorio que habitó la tribu de Gad era bueno para justamente lo que ellos necesitaban para continuar. Le representaba una situación de alguna forma de desafío, sí, pero él estaría listo para poder defender su tierra. Muy bien. ¿Qué más ocurrió justamente con la particularidad de esta tribu y en esta relación que tiene en cuanto a su nombre y aquellas palabras dichas por su padre? Apoyaron a David, ¿sí? Se decía que estos hombres de la tribu de Gad eran hombres valientes y experimentados. Aquí sí estoy segura de no haberme equivocado en la cita y vamos a ir a Primera de Crónicas. Vamos a ir hacia Primera de Crónicas. 12 del 8 al 14. También, aquí les leo, también algunos de la tribu de Gad se unieron a David cuando estaban en la fortaleza del desierto. Ellos eran guerreros valientes. Miren las descripciones que dicen. Esta es la versión PDT la que les estoy leyendo. Siempre listos para la guerra. Eran hábiles con el escudo y la lanza, feroces como leones y ágiles como gacelas en las montañas. Esta es la lista de sus nombres. Ezer el jefe, Abdías el segundo en rango, Eliad el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Elei el séptimo, Joanatán el octavo, el Zabad el noveno, Jeremías el décimo y Mabbaní el undécimo. Estos gaditas eran jefes militares. El de menor rango estaba a cargo de 100 hombres y el de mayor rango dirigía a más de 1000 hombres. Ellos fueron los hombres que cruzaron el río Jordán en el primer mes, cuando el río estaba más recio. Pusieron en fuga a todos los que vivían en los valles hacia el oriente y el occidente. Me avancé un poquito hacia el versículo 15. ¿Sí? Entonces, dentro de las... Y es interesante lo que dice aquí, ya van a saber por qué. Dice, eran feroces como leones y ágiles como gacelas en las montañas. Y aquí quizás los traigo también a referencia en la clase pasada. Hablábamos justamente de Neftalí. Neftalí que decía que era, y a él sí, su profecía dice directamente que era como una gacela. Tenía esa agilidad de poderse mantener en las alturas, poder batallar apropiadamente. Entonces aquí vemos muchas características destacables en cuanto a esta tribu y esa buena fortuna que viene desde su patriarca, desde su inicio. ¿Qué más podemos saber acerca de la tribu? ¿Qué nos ayuda a aprender esa tribu? Entonces, pero antes de pasarme lo que vuelvo a relacionar. Buena fortuna, ¿sí? Es mencionado con alguien y es interesante porque su profecía nos muestra directamente sus adversidades, pero también nos dice cómo las va a afrontar. Entonces,
¿Qué podemos aprender o qué nos deja esta situación de aprender del personaje de Gad? Como les dije, el texto nos dice muy poco, pero valioso contenido acerca de él y de su tribu. Primera instancia, ¿sí? Primera instancia. La tribu de Gad nos recuerda la importancia de tener fe, coraje y lealtad. Ellos tuvieron una confianza plena en esas promesas de parte de Dios que fueron emitidas a través de la voz de su Padre. Se aferraron a esa situación de que ellos iban a poder combatir, ¿sí? Y mantuvieron ese coraje y esa lealtad, ¿sí? Se mantuvieron firmes ante las situaciones. También nos muestra el sentido, puede simbolizar perseverancia, protección y fuerza ante las adversidades. Porque imagínense ustedes que alguien venga y les diga, van a llegar, pero a asaltarte y a devorarte como no tienes idea. Ya con esa primera frase, de seguro nuestros corazones no quisieran saber nada más, pero vas a tener la agilidad para hacerlo. Y es interesante porque ahí nos encontramos nosotros dentro de una disyuntiva cuando nos dicen eso. Podemos creer firmemente en que sí vamos a tener la capacidad para afrontar todo ese tipo de situaciones, como podemos dejarnos llevar por el temor y decir, no, me estás diciendo que me van a atacar, yo no voy a pasar por esa cosa, ¿no? Y empezar a tomar otras medidas u otras situaciones. Pero la tribu de Gad justamente nos muestra acerca de la perseverancia, la protección y la fuerza ante esas adversidades. ¿Qué más nos muestra Gad? Pues nos muestra el compañerismo, ¿sí? A lo largo del texto y en diferentes situaciones, la tribu de Gad es mostrada como aquellos guerreros valientes, ¿sí? Se juntaron a los israelitas, lucharon por la tierra prometida, que quizás si nos ponemos a suponer sobre el texto, ellos en algún momento tal vez hubieran podido pensar, bueno, ya me dejaron poner la tierra, poner los lugares claros aquí seguros, mejor me quedo en este lugar y acomodarme, ¿no? Y ver qué sucede desde lo lejos. Pero no, decidieron unirse a sus hermanos y continuar aquella lucha por la tierra prometida. ¿Qué más? Nos destaca obviamente ese sentido de compromiso y solidaridad. Se comprometieron, como les dije, a ellos los cuestionaron por querer irse al otro extremo de donde estaba la situación. Pero ellos se comprometieron y dieron su palabra de que lo iban a hacer, de que iban a acompañar a sus hermanos en la conquista de Canaán. ¿Qué más nos enseña Gad? Nos enseña la lealtad e integridad. Participaron activamente en las batallas, cumplieron sus compromisos y su palabra, porque confiaban plenamente, retomo, en aquellas promesas de Dios. Y aquí justamente viene lo que yo les mencionaba, equilibrio entre lo material y lo espiritual se destaca en Gad. ¿Por qué? Porque eligieron un territorio. Ellos fueron, vamos a decirlo así, estratégicos. Tenemos ganado, necesitamos continuar sustentándonos, entonces vamos a colocarlos, vamos a solicitar este lugar y este espacio, pero no descuidaron su responsabilidad espiritual. Cuando continuamos leyendo acerca de la tribu de Gad, cuando se situó en este territorio, hubo un conflicto luego de eso. Hubo un conflicto porque se dice que ellos levantaron un altar y pensaron que estaban buscando hacer otros ídolos, hacer otro tipo de honras a otros dioses. Pero ellos dijeron, no, lo que estamos haciendo es haciendo un altar para que nuestras tribus, las que están en el este, las que están en el oeste, sigamos adorando a Dios. Porque se reconoce que Dios ha sido quien les ha dado todo aquello que poseían. Entonces sabían que tenían que seguir adorando a Dios en sentido de gratitud
por aquello material que les había sido concedido, aquella tierra donde tenían su ganado, donde tenían sus familias, donde podían seguir produciendo, ¿sí? Y también debían tener esa armonía de la comunidad tan necesaria. Entonces ellos tuvieron un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Y también si lo traemos hacia nosotros, nos es necesario también poder establecer ese equilibrio en nuestras vidas. ¿Sí? Saber que todo aquello que poseemos de manera material depende y proviene de nuestro buen Dios. Y obviamente también God nos enseña tener preparación para los desafíos. Y aquí destaco nuevamente aquellas palabras de Jacob hacia God. Va a haber ataques, pero también victoria. A nosotros también nos ha sido dicho eso. Pero ¿cuántas veces hemos temido y hemos preferido ponernos la sábana o la colcha encima y esperar que todo pase? No como por arte de magia, ¿no? Pero también nos han sido dados y nos ha sido mostrada nuestra realidad de que va a haber desafíos, pero tomados de la mano de Dios, vamos a ver aquella victoria. Entonces, Gad nos enseña justamente eso, prepararnos para los desafíos confiando en que podemos superarlos. ¿Y por qué resalto esto de aquí de la característica de Gad? Porque no solo Gad en su momento de parte de su padre recibió estas palabras, sino también la tribu recibió su bendición. Y es muy bonita la bendición y que aquí van a ver también ese hilo conductor que se tiene desde el buena fortuna, que significa su nombre, el serlo consciente de que va a vivir una realidad que lo va a desafiar constantemente, pero que va a recibir de parte de Dios todas esas herramientas necesarias para superar esas adversidades y cómo esto se reflejó constantemente en aquellos momentos en que esta tribu se vinculó en todas estas situaciones conflictivas y cómo luego también recibe lo siguiente. Moisés dijo lo siguiente sobre la tribu de Gad. Bendito el que extiende el territorio de Gad. Miren aquí la parte de la descripción. Gad está agazapado allí como un león para arrancar un brazo o una cabeza. La gente de Gad se llevó la mejor tierra. Se le asignó la porción de un líder. Cuando los líderes del pueblo se reunieron, llevaron a cabo justicia del Señor y obedecieron sus ordenanzas para Israel. Entonces, imagínense cómo todo se conecta en cuanto a esta segunda bendición o la bendición que recibió la tribu. Y como lo describen también en el texto, no sé si aquí estos eran guerreros valientes que parecían leones y de la misma manera lo muestran aquí, como ese león listo para la defensa, como ese que recibió un territorio extenso y que constantemente tenía que cuidar de ese territorio. ¿Sí? Y no recibió cualquier lugar, sino recibió un lugar apropiado. Recibió un lugar, como dice el texto, el lugar de un líder. Y cuando estos se reunieron, llevaron a cabo la justicia del Señor, porque le fue concedido esta tierra. Y por eso les decía, es importante también ver la simbología que tiene su logo, por decirlo así, ¿no? En cuanto a esto, tiene los campos, tiene la tierra. Gad fue, y me parece muy interesante que Gad le fue presentado su realidad, pero también le fueron dadas las herramientas. Y es una situación que nos cubre también a nosotros hoy. Nos confrontamos a una realidad y también nos han sido dadas las herramientas. Pero somos llamados justamente a ser como ellos, a confiar plenamente en que esa victoria va a ser dada de parte de Dios. A saber ser estratégicos, a luchar, a ser como esas gacelas, a ser como esos leones, quietos, preparados, atentos a todo, para poder actuar de la manera correcta. Y es que ¿qué también nos puede llevar a una reflexión esta tribu de Gad? Fue conocida por su valentía, por su disposición para la lucha. Y entonces nos recuerda a nosotros hoy
la importancia de tener determinación y fe en tiempos de adversidad. Como iglesia, como ese cuerpo de Cristo, debemos ser como Gad, firmes y listos para defender nuestras convicciones sin ceder ante las dificultades, confiando en que Dios nos equipa para enfrentar cualquier desafío. Como iglesia somos llamados a avanzar con valentía y compromiso, guiados por el Espíritu. Estamos fuertemente llamados. Y en este tiempo, que sé que todos en los diferentes lugares en los que estamos confrontando tiempos muy conflictivos, con mayor razón estamos justamente a estar firmes, a tener ese equilibrio de gacela, a tener esa atención de cada cosa, de cada situación, como los leones, como menciona el texto. ¿Para qué? Para defender nuestras convicciones, para justamente llevar ese mensaje apropiado. Y no ceder, porque sí, a veces las circunstancias, como digo, si alguien viene y nos dice, van a asaltarte, van a llegar muchas situaciones adversas a tu vida, lo primero que queremos hacer es ceder, escondernos hasta que todo pase, pero confiar plenamente en que Dios nos equipa para enfrentar esos desafíos. Estamos llamados a ser valientes, estamos llamados a tener disposición, estamos llamados a comprometernos y dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Sí? Muy bien, eso quería compartir con ustedes. Voy a escucharlas ahora. Sí, no, sí tenemos a alguien que nos acompaña. Voy a poner pausa aquí.